quieres escribir algo y a la otra página, no, mejor escribo otra cosa, pero es porque no sabías bien cómo acabar. Mira, te voy a interrumpir un poquito, adelante. Fer, porque casi las últimas cosas que estás diciendo no te puse atención. Hiciste que mi cabeza hiciera un boom. ¿Cuánta gente de estos que están atacando, que se sienten muy patriotas, que se identifican con nuestros lábaros patrios, etcétera? ¿Cuántos se saben correctamente el himno nacional? ¿Y cuántos se lo saben completo? Sí, no. ¿Y ya le diste el clavo. ¿Y cuántos en un partido del Mundial saludan con esa gallardía a su bandera y no están así? Una niña de 6 años, preguntándoles qué quieren hacer cuando sean grandes, todo. Y la niña me contesta que quiere ser bailarina para poder andar con alguien como su primo, que su primo tiene una camionetota, ¿no? Y pues ya al hacer más preguntas, pues me doy cuenta que su primo, pues precisamente está involucrado en el crimen organizado. Y sobre todo empiezan a traer a personas que estaban en otros edificios, que corriendo agachados para venir a biblioteca, y donde ellos mismos vienen con el testimonio con nosotros de que es que afuera están disparando, ¿verdad? Eran 2 criminales abatidos, ¿no? Y posteriormente empiezan a salir otras versiones y finalmente lo que ya conocemos, que fue una matanza de estudiantes. En el ejército existe muchísima corrupción. Sí. Muchísima. Acá dirían, en el partido de los 3 colores, pero te dejaban robar. Pues si lo comparáramos con el ejército, sería esto roban y no dejan de robar, pero tampoco te dejan robar. Y en eso recibo la llamada de mi tío Rafa y me dices que todo está bien, pero a tu mamá le acaban de quitar la camioneta. Hey, ¿qué tal, banda? ¿Cómo se encuentran? Los saluda su compa el Gafe 423, aquí trayéndoles un nuevo episodio de este podcast, La Cara Oculta de. Antes de iniciar con este episodio, quiero agradecer a mis amigos de Duty Gear, a mis amigos de Paradise y también a mi amigo el Bandido Diamante, que en este momento pues me prestó su estudio que te quedó precioso. Y ya estoy presentando a mi invitado, pero Bandido Diamante, Fernando, ¿cómo te encuentras? A toda madre, Gafe. Feliz y como dices aquí, me encuentro visitando, pero en casa. Visitando, pero en casa, pero sí, cierto. Bien feliz de estar aquí contigo. Agradecido de todo lo que has hecho por nosotros también, por conversaciones, por el proyecto que para cuando salga pues ya lo sabe todo el mundo. Fuiste nuestro invitado para celebrar el año. Y eso, pues me voy a acordar siempre, compadre. Muy buen día. Muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado a este evento que sé que representa algo muy importante para ustedes, que es una convivencia con su comunidad. Y es una comunidad muy hermosa, me atrevo a decirlo, muy, muy hermosa, porque ayer dijiste unas palabras que se me quedaron muy grabadas. Este podcast es de culto. Sí. Y dije, wow, me reflejé en ustedes, porque yo sé que mi comunidad, el grueso de mi comunidad es una comunidad militar, que le gusta el tema bélico, pero también he ido creciendo este canal con este podcast que tengo actualmente, que no es nada que ver con la temática militar y sí, claro. Se ha trabajado poco a poco. Entonces yo sé que hay episodios que no son muy buenos quizá para el público. Yo los disfruto muchísimo, pero quizá al público no le llama la atención. Pero aún así se quedan a verlo muchas personas. Claro, pues es que creo que vas no por la amplitud, no para ser el podcast más escuchado en español, pero sí quizá para la profundidad. Para poder llegar a esa conexión. Y a lo mejor suena un poco mal que sean nosotros mismos quienes califiquemos como de culto, no un producto, un espacio como este, pero creo yo que tampoco hay que tenerle miedo a la palabra, ¿no? Nos hace más daño dejar de nombrar las cosas que decir, bueno, creo que sí puede ir por aquí, o espero que vaya por aquí. Así es. Y ayer, haber estado en tu show, dije, wow, qué impresionante. Estaba nervioso, entré como unas... No lo podía creer. Lo platicaba con Loco al finalizar el show. También otro de nuestros invitados, Loco Arreola. Un saludo a mi compita Loco Arreola. La mamá de Loco, güey. Y les decía, es que no puedo creer, güey. Que estaban... Porque lo dijeron así detrás en camerino, digamos. Tanto tú como Loco. Es que estamos nerviosos. Y yo, ¿cómo, güey? O sea, ustedes sí hacen las cosas que darían miedo, que darían nervio, güey. Lo otro se me hacía a mí muy curioso. Verlos a los dos en ese estado de nervio, digamos. Yo entré con unas 7 veces a orinar. No sabía si eran por los carajillos, porque me tomé también con unos 3 o 4. Pero también la realidad es que sí estaba nervioso, Bandido. Estaba muy nervioso porque es un lugar que en un entorno en el cual nunca había estado, estar con un público en vivo. Y soy una persona muy introvertida, esa es la realidad. Y cuando tengo que convivir o tener un acercamiento con las personas sin
que no son de mi familia, sí estoy así como muy cohibido, casi no platico. Sí. Entonces, estar frente a todas las personas que estuvieron el día de ayer, sí estaba nervioso. Te entiendo. Y curioso ahí te digo, porque pues las cosas que tú haces, la cosa que Loco hace también, yo digo, güey, yo me daría un parálisis, güey. A lo mejor de esos que no podrían ni reaccionar, güey, ante las situaciones que ustedes están habituados. Entonces, pues bueno, curioso. Estamos igual, fíjate, yo pensaba lo mismo porque veía al Loco y yo me sentía nervioso. Pensé, ¿cómo el Loco se encuentra nervioso si ya ha estado con mucho público y luego con un güey que se ha preparado 3 meses literal para darte en la madre? Sí, decía, claro. ya está nervioso con esto. Y al mismo tiempo pensaba, güey, es como cuando tú vas a entrar a una casa, hacer alguna operación y despejar. También entraba el nervio, pero eran otro tipo de nervios. Me imagino ahí qué curioso ahí. No me puedo imaginar ahí el estar entrando a un espacio reducido donde supongo que espacialmente no conoces lo que te vas a encontrar literalmente detrás de cada puerta. Si va a ser un pasillo, un cuarto vacío, un cuarto no vacío, un espacio con civiles, un espacio con enemigos, un espacio con gente aprendida. O sea, creo que no me puedo ni imaginar ese nivel de presión. Y además, mientras estás sujetando pues un arma, ¿no? Algo que tiene capacidad de dar muerte a otra persona. Exactamente. Y lo difícil es pensar. Eso es lo difícil, pensar. Porque... Y... ¿Cómo te puedo explicar? El estar en un combate, el CQB, un combate en espacios reducidos, se te prepara para cada cosa. Haz de cuenta, una ventana, se te enseña a despejar ventanas y estar repitiendo el ejercicio. Ventana a mi izquierda y cómo se despeja y lo repites y lo repites. Son tantas las repeticiones que nosotros decimos se vuelve una memoria muscular. Sí, tienes razón. Entonces, cuando llegas a una esquina sin pensar, estás limpiando una esquina. El problema viene, porque dices sin pensar, pero el problema viene cuando estás en un entorno donde tu cabeza no está preparada. Un colchón, una cama, un sillón tirado. Una variable como eso. Claro. Y te meten en quizá hay alguien atrás. Exactamente. Quizá alguien esperando, quizá no hay nada. Y no a todos se nos da la capacidad de pensar. Por ejemplo, en una ocasión cuando yo estaba trabajando como escolta de una persona de seguridad pública, entramos a hacer un reventón, una redada a una casa. Y en el momento de sacamos un ladrón. Y en el momento de que yo entré con otro compañero a despejar un cuarto, pues había un desmadre. O sea que todo quedaba muy bien en el entorno. Las camas extendidas, revistas tiradas en el suelo. Era un desmadre el cuarto. Y en el momento en el que empezamos a despejar, pues no se veía nada. Y mi compañero ya se iba a ir, pero en ese momento es el pensar. Claro. Había un colchón recargado en la pared y en la pared, perdón. Y para mí el colchón no cuadraba. No es su posición natural, ¿no? Exactamente. Y le dije, a ver, dame seguridad, apunta, porque era un policía, no sabía qué hacer. Exacto. Y yo, apunta tu arma, dame seguridad. Yo hice una transición de traer mi arma larga, cambié y agarré mi arma corta y ¡pum! En el momento de bajar el colchón, había 2 personas, una femenina y un masculino ahí. No tenemos nada, pero... De suerte no estaba armado. Exactamente. Porque pudo haber también accionado. Entonces, a eso me refiero el pensar en un entorno de estrés. Sí. Pero el haber estado en el show no era un entorno muy similar, ¿verdad? Me recordaste una situación, obviamente, total distancia guardada, pero también considerando que pues yo soy un civil que literalmente nunca he tomado ni siquiera una pistola en mis manos. Pero recuerdo, hace unos meses sonó la alarma de casa de mi hermana, que está aquí a unas cuantas cuadras. Yo creo que... a lo mejor ya pasó un poco más de tiempo, 1 o 2 años. Suena la alarma de su casa. Ella está de vacaciones, pero pues se acciona todo y está sonando y sonando la alarma. Y entonces yo paso a ver qué pasó en la casa, ¿no? Pero me estaciono en la caseta de policía y el policía de barrio me dice, yo te acompaño. Y entonces llegamos a la casa y él va delante de mí, pero él saca su arma y se va adelante de mí, así vamos pegados, pero me dice, dime qué hay en cada cuarto al que vamos a entrar. Entonces yo me fui atrás de él, digamos, aquí hay un pasillo, aquí a la izquierda hay una habitación con esto. Aquí. Pero me pareció como, dije, qué complicado para él, pues simplemente así, sin saber ni qué va a encontrar, ni a quiénes va a encontrar, ni nada, ¿verdad? Digo, yo tampoco, pero pues yo venía protegido detrás de él. Y al final es una historia que
me gusta contar, lo que voy a decir es incorrecto, pero fue lo real. Ya pasa el momento, no encontramos a nadie adentro y él se sube al carro y yo intento darle dinero. Le intento dar pues no un soborno, sino un agradecimiento, digamos, entre comillas, y él no me lo acepta y le digo, ya, o sea, le digo, me ayudaste mucho, hombre, todo, ¿no? Y le digo, es un regalo. Me dice, no te lo voy a aceptar. Y este es mi trabajo, no sé qué. Y enciende el auto y se va. Digo, madres, me gusta contar esa historia porque normalmente los policías pues tienen muy mala reputación. Y entiendo, hay algunos elementos que se lo han más que ganado, pero me gusta contar esta porque fue algo que a mí me marcó mucho. Que dije, madres, güey, el policía de verdad sí hizo más de lo que le correspondía. Es que desgraciadamente, Fer, vale más una mala acción que una buena acción. Creo que yo lo veo de esta forma. Uh-huh. Te cuesta mucho hacer una buena fama y ganarte la confianza de la gente. Te lo transformo a la gente porque yo siempre, bueno, me lo enseñaron siempre como hacia un principal, hacia una persona a la que tú estás escoltando. Te cuesta mucho ganarte el respeto, la confianza de tu patrón, pero solo ocupas una cagada para perderlo todo, güey. Sí. Te puede costar años para hacer esa buena confianza o esa buena imagen tuya, pero un solo error te puede costar todo lo que has hecho. Y creo que es lo mismo con el policía. Sí, claro. Te puede costar mucho crear un poquito de buena fama, pero la mala acción de otro policía te tumba todo. Y lo malo es que no dicen el policía Fernando, es todos los policías. Sí, y aún así, Gafe, mi impresión es que cambia mucho entre estados. Es la imagen de la policía. Al menos en Nuevo León te puedo decir que no es una buena reputación la que tienen, pero sí es una de tenerles un respeto diagonal miedo, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando yo he viajado a Ciudad de México, a mí me llama mucho la atención. Es una de las diferencias culturales que tenemos. Que me ha tocado ver a civiles gritarles pinches cerdos, güey, cuando están pegados a ellos, que es una acción que yo digo, madre, o sea, esto jamás pasaría en donde yo vivo, ¿no? Sencillamente porque el policía lo iría contra ellos, ¿no? Pero sí hay una variación, creo yo. Es que mira, me atrevo a decir que Ciudad de México, el Estado de México también, no ha pasado lo que nuestros estados han pasado. Y me atrevo a decir más fuerte todavía Monterrey porque Jalisco vive una ola de violencia, eso es innegable, pero no al nivel de Monterrey. Aquí sabemos que están, pasa como Santa Claus, sabes que está, pero no los ves. Y en Monterrey los veían. Sí, claro. Literal, a mí me tocó venir a operar a Monterrey cuando estaban los de la última letra y los que llamaban al final los policetas, todo este rollo, que es algo que tú lo sabes. Entonces, el respeto y la forma en la que miran al policía en la actualidad aquí en Monterrey es completamente diferente. Entonces, como dices, es un miedo todavía que sigue existiendo la policía por la mala fama de los policetas, ¿no? Absolutamente de acuerdo. Fue una época sumamente complicada, sumamente difícil y que yo, no sé, lo vi con mucho terror. Esa época fue cuando yo era muy joven, era estudiante, cuando estuvo peor, yo creo, la situación aquí en Monterrey. ¿Cuántos años tenías, Fer? Pues mira, al menos a nivel emocional, porque luego la memoria falla y todo, pero a nivel emocional a mí, pues lo que más recuerdo de toda esa época son dos momentos. Uno, y los dos, era estudiante yo de carrera. Uno es cuando yo afortunadamente me había volado una clase, pero estaba en una computadora haciendo una tarea de otra clase. Y en eso recibo la llamada de mi tío Rafa y me dices que todo está bien, pero a tu mamá le acaban de quitar la camioneta, pero está bien ella. Y entonces ya salgo del TEC donde estaba en ese momento, llego a mi casa y abrazo a mi mamá y empieza a llorar mi mamá, suelta en llanto en ese momento. Y dice, es que ya estaba bien, pero no me habían abrazado, ¿no? Y ella le habían quitado en un banco aquí muy cerquita de mi casa, le habían quitado la camioneta y le habían puesto la pistola cerca en la sien. Pero entonces pasan las horas y se le empieza el ojo a hacer como... Digo, no accionaron la pistola, pero al pasar las horas le dolía el ojo a mi mamá. Entonces va con el doctor y le dice, es que trae pólvora. O sea, seguramente... Digo, yo soy muy ignorante en el uso de armas, pero quizá había sido disparada. Ya había sido accionada, así es. Entonces, ese momento lo tengo así como muy, muy claro, muy feo.
y sobre todo, bueno, quedó simplemente en susto, ¿no? Y el otro que tengo muy claro porque fue pues algo importante para el Estado, desgraciadamente algo negativo, fue cuando pues estuvo la matanza de los 2 estudiantes en el Tecnológico de Monterrey. A mí me toca, junto a muchos otros cientos de alumnos, estar en la biblioteca esa noche y estar encerrados en la biblioteca esa noche, ¿verdad? Porque nos habíamos quedado para estudiar y nos habían movido un examen de fecha, y me acuerdo muy bien, era el examen de hidráulica, de la clase de hidráulica, y estábamos estudiando, se empezó a hacer de noche, ahí nos quedamos, y en eso, pues literalmente encierran la biblioteca, ¿no? Se empiezan a juntar a todas las personas del campus dentro de un solo edificio y dentro de un solo piso del edificio. Y empezamos a tener pues mucha falta de comunicación. Era otra época, sí teníamos celulares, pero no era la comunicación como ahora. Y sobre todo empiezan a traer a personas que estaban en otros edificios, que corriendo agachados para venir a biblioteca, y donde ellos mismos vienen con el testimonio con nosotros de que es que afuera están disparando, ¿verdad? Y afuera... Y eso sí, pues también espero no estar hablando de más, pero simplemente es lo que nos tocó ver, pues acción militar adentro del campus, que oficialmente se supone que no hubo, aunque pues quienes estuvimos ahí vimos, pues digamos, a militares buscando dentro del campus, ¿no? Mira, ahorita... No dentro de la biblioteca, pero sí dentro del campus. Ahorita que comentas esto, justo cuando mencionabas hace un momento, estudié en el TEC de Monterrey, justo te iba a hacer esta pregunta, de que si te había tocado estar o saber sobre la... Pues me atrevo a decir la matanza de los estudiantes en Monterrey. Sí, yo no claro, lo veo como el enfrentamiento que hubo con militares y sicarios. Yo lo veo como el día que los estudiantes del TEC de Monterrey. Sí, fue una cosa muy extraña y sí, pues precisamente esa noche pues había muchas dudas y no la historia que nosotros vivimos no es la importante esa noche, pero pues sí fue, cada quien le toca la historia desde donde estaba y si esa noche estábamos encerrados. Recuerdo mucho que un amigo dijo, es que porque no nos dejaban salir, ¿verdad? Eso era parte también de clave. Los guardias se portaron extraordinariamente bien, pero obviamente no están preparados para ese tipo de acción y tienen por qué estarlos, ¿verdad? Y sí nos decían, es que ya pasó algo en la entrada que daba precisamente para el lado donde sucedió esto, ¿no? Y sí recuerdo mucho, un buen amigo, no, nada más voy a decir su nombre de pila, no su apellido, Poncho, pero que sí dijo, es que no será que nos esté negociando a todos los que estábamos ahí encerrados, ¿no? Y simplemente no cundió nada de miedo grupal, nunca sucedió nada, pero sí recuerdo, nunca se me olvidó ese comentario, que por 5 segundos sí pues sembró una duda ahí que dije, qué loco, o sea, esto que está pasando, y más porque finalmente nos dejan salir a las 6 de la mañana más o menos, 5 o 6 de la mañana. Dormimos 2 o 3 horas y regresamos al campus y pues al otro día, entre comillas, al par de horas, pues todo intentó, digamos, el ambiente es aquí no pasó nada, ¿no? Lo cual a la postre pues al mismo rector le cuesta la rectoría. Entonces fue una situación pues atípica, por decirlo menos, pero sí que definitivamente cuando pienso en esos años, pienso en esa noche, ¿no? Y claro, al paso de las horas, empieza a haber toda esta serie de desinformación, ¿no? Porque si la memoria no me falla, primero se habla de que eran 2 criminales abatidos, ¿no? Y posteriormente empiezan a salir otras versiones y finalmente lo que ya conocemos, que fue una matanza de estudiantes. Yo tengo una duda, Fer, disculpa mi desconocimiento en este tema. ¿Alguna vez salió la secretaría o salió el gobierno a decir si nos equivocamos, si eran estudiantes, o hasta la fecha no se han pronunciado al respecto? Mi entender, porque es bien curioso y sé que hay un documental muy bueno actualmente que aborda el tema. Y yo por una cosa u otra no... Voy a ser muy honesto en esa parte. No lo he visto. Me remueve a lo mejor esa parte, ¿no? Entonces no... Pero sí me atrevo a decir que deben verlo porque sé que fue un esfuerzo muy, muy loable y muy noble y muy genuino. Y que aborda el tema
Sé que lo aborda muy bien por críticas que escuché. Pero contestando a tu pregunta, entiendo, a reserva de que me equivoque, pero eso es lo que recuerdo, que el gobierno actual, el gobierno de Morena, la Cuarta Transformación, fue la que finalmente ya da finalmente este comunicado después de más o menos 10 años. Pues qué bueno, realmente qué bueno, porque es algo que nos daña, creo que a todos como mexicanos, nos daña a todos como institución del ejército mexicano, porque pues terminas manchando la institución nuevamente por lo que te decía hace un momento. Creo que desgraciadamente por el error de un soldado, porque fue un error sí, que costó vidas, claro, terminan perdiéndose vidas humanas, pero también terminas manchando la institución, porque piensan que todo el ejército hace ese tipo de cosas, pero lo malo es que no se tiene el valor para aceptar la situación y que ahora sí que rueden cabezas, diríamos coloquialmente, que se tome una responsabilidad legal, pero nadie lo quiso hacer. Y eso es lo que me molesta, que terminan haciendo pasar como que estos dos estudiantes eran delincuentes. Sí, y mucha desinformación al respecto. Entran muchas dudas porque, a mi entender, también los cuerpos estaban golpeados. Y decían, ¿por qué si fue una bala accidental, después tenía golpes? Entonces hay una serie de hipótesis sobre lo que termina sucediendo y todo. Y eso que dices, a mí lo traigo mucho en esta etapa de mi vida, al menos el que para afuera es muy fácil decir de que, güey, nomás acepta que la regaste. Pero cuando nos toca a nosotros mismos, somos muy tercos, güey, en decir, güey, hice un error, vato, la cagué, güey. O sea, ahorita, hace un momento, quizá espero no haber dado esa impresión como que, estoy hablando muy bien de Morena, porque no para nada es mi impresión. Pero veo la tenacidad y la terquedad se parecen mucho, ¿no? Y ese es el problema de esa cualidad, que puede ser una virtud o puede ser un error. Y sí, por ejemplo, ellos señalan y dicen, oye, perdón porque, entre paréntesis, el gobierno pasado se equivocó, no nosotros. Y ahora, en la reciente tragedia, veo que platicamos hace unos días de este caso tan crítico, tan terrible que vimos en Lagos de Moreno. Pues veo una reacción ahí del presidente en una de sus conferencias, donde a mi parecer comete un error. Y al otro día, entiendo que estoy mezclando un tema con otro, un tema de inseguridad con un tema de comunicación, pero en algo tan banal como la comunicación, ni en eso pueden salir a decir, ¿sabes qué? Reaccioné mal, me equivoqué. Claro. Y creo que es algo que nos cuesta mucho a todos. A mí también me cuesta mucho salir y decir, güey, aquí no hice esto mal y no sé, lo voy a conectar un poco con... Yo, toda mi formación de niño, me refiero, familiar de niño, fue católica. Y yo dejé de profesar religión. Pero algo que extraño de esos días de niñez católica es esta idea muy potente de la redención, ¿no? De decir, oye, ¿sabes qué, güey? Se vale, güey. Que cierres los ojos, que digas, la cagué, güey. Que digas, me arrepiento. Y que al abrir los ojos puedas intentar ser una mejor persona. Exactamente. Yo recuerdo que cuando estaba más joven, en algún momento un amigo que pues era mi patrón, que me llenó de una serie de consejos que a lo largo de la vida me ha funcionado porque han impactado o han tenido ese impacto en mí, pero en una ocasión me equivoqué y no tuve el valor de reconocer que me estaba equivocando. Y recuerdo que se paró frente a mí y me dijo, cabrón, es de humanos equivocarse, pero es de hombre reconocer que te estás equivocando. Está bien chingón eso. Y dije, wow, cierto. Entonces, a partir de ese momento, si la cago, pues soy un ser humano y hay que reconocerlo. Y creo que te libera de un peso, pero también te retroalimenta al no volver a cometer ese error, porque si no, creo que no terminas aceptando que estás cometiendo ese error. Claro. Y no ser tan duros tampoco al emitir juicios sobre los demás, ¿no? Porque eso es algo que lo digo ahorita muy fácil y ojalá la siguiente vez que esté en Twitter encabronado me acuerde. Pero sí, pasa esto, ¿no? Que a veces queremos una perfección que es casi monstruosa, ¿no? Sobre todo cuando es a través de una pantalla. Y más en la actualidad. Sí, y yo también pienso eso, que cuando idealizamos a alguien y esa persona que idealizas falla, en realidad el que fallaste fuiste tú por idealizarlo, güey. No estamos entre... Claro. No estamos entre dioses, güey. Estamos entre humanos, ¿no? Y
Por ahí hay una frase de Guillermo del Toro que me gusta, que decía que los ángeles son más lejanos que los monstruos, ¿no? Porque los ángeles, eso sí, nadie somos, pero los monstruos, pues más o menos aquí andamos muchos de ellos, al menos por momentos, ¿no? Y no olvidar eso, lo leí, si no me equivoco, creo que es en el Dhammapada donde lo dice, que hasta los buenos hombres tienen malos días. Claro. A mí, realmente, en estos momentos, no sé, estamos viviendo una época que da miedo ser auténtico, ser tú mismo. Hablabas ahorita de idealizar a una persona en estos tiempos que son pues tan polarizados, y lo vemos de esta forma. Pasa el caso de Yaritza y su esencia. Ese caso a mí se me hace muy ilustrativo, Gafe, porque te dicen, nomás sé tú mismo, hasta que ese tú mismo no me guste, güey. Exactamente. O sea, y por algo tan banal, güey, como decir, oye, es que la comida no me gusta, güey. Que se acabe la carrera de estos, güey. Espérate, güey. O sea, tranquilo, a lo mejor y no... Nadie somos tan... Como que un juicio que pueda causar tanto odio, tanto impacto, tanta importancia. Hay igual un autor... Olvido el nombre en este momento. No me lo grabé porque es un nombre coreano. Es un filósofo coreano. Para quien nos esté buscando... Para quien lo quiera buscar es fácil de encontrarlo porque su libro se llama En el enjambre. Y la idea que está detrás de este texto, que qué mal, güey, porque no lo he leído. Pero la idea se me hace una idea muy potente la que dice, y es que el enjambre no tiene masa y no tiene verdadera unidad. Y se refiere a que el enjambre es este que llega encabronado, este enjambre digital que llega y destruye, pero nunca va a llegar y crear algo. Claro. Y que el enjambre parece ser que sí, o sea, va sobre una cosa pero no tiene cerebro, no tiene dirección. Entonces, sobre lo siguiente que llame la atención, va sobre eso también a destruirlo. Pero en realidad, detrás de ese colectivo, no hay un nosotros. Hay una serie de individuos solitarios y me atrevo a decir cobardes. Claro, mira, aquí yo tomo mucho este ejemplo de... Hay individuos que en este caso, por ejemplo, lo de Yaritza, son personas que creo que idealizaban a estos chicos y se sienten que les fallaron. Sí, Si a mí me preguntas y no me gusta mucho la música regional, respeto cada uno y me da mucho gusto que ahorita a nivel internacional estén volteando a ver a México. Creo que era el momento de México, ya Puerto Rico, Colombia, ahora le tocó el turno de México y nos están representando, pues qué chido. No es mi gusto. Sí. Pero... Yo no, aquí sí te pregunto porque yo lo único que conozco de ellos es esta nota. No conozco su trayectoria artística. ¿Ellos hacen, digamos, corridos bélicos o algo así o nada que ver? Algo como corridos tumbados, sí. Lo que está entrando en este momento al país. Pero ellos son, creo que me atrevo a decir, primera o segunda generación en Estados Unidos. Sí, claro, que eso es algo bien particular que hay que tomarlo en cuenta. Claro. No es lo mismo ser mexicanos por ascendencia, pero estar viviendo en otro país, que estar mexicanos aquí en México. Exactamente, y es lo que yo me pongo a analizar. Veo el caso y digo, no estoy de acuerdo que estén atacando a estos chicos porque tienen 16, 17, 18 años por allá. La chica tiene 16 años. Sí, no, desde ahí, güey. Entonces, desde ahí estás mal. Ahora, lo único que ellos hicieron mal fue ser sinceros. Exacto. Y en algo que no es tan... Claro. No es nuestra identidad única, ni es algo que... tocaste este botón sagrado que... Pues no, simplemente es una cosa más y ya. Y ese peso desmedido que le damos a una declaración... Y sobre todo, por ejemplo, en el caso mío, que ni siquiera conozco su trayectoria artística, pues no viene al caso con... Me parece un distractor. Así es. Y fíjate, en este caso, mucha gente los empieza a atacar. Y me atrevo a decir, ¿cuánta gente de estos que están atacando, que se sienten muy patriotas, que se identifican con nuestros lábaros patrios, etcétera, cuántos se saben correctamente el himno nacional? ¿Y cuántos se lo saben completo? Sí, no. ¿Y ya le diste el clavo. ¿Y cuántos en un partido del Mundial saludan con esa gallardía a su bandera y no están así? Sí. Ve los mundiales o ve los partidos de la selección y cuántos no están haciendo esto. Entonces, desde ahí creo que entramos mal por atacar a unos niños que simplemente no son mexicanos, son estadounidenses y no les gusta la comida mexicana, quizá no les pueda gustar el ruido. Lo platicaba el otro día en algún otro espacio. Cuando yo me mudo de la casa donde vivía con mi esposa, era un lugar muy tranquilo, como aquí, como en tu casa, que no se escucha ni un carro, creo.
y vamos a una parte de Guadalajara donde estamos en plena avenida que a las 2 de la mañana... Claro. Comprendo lo del tema de los ruidos, porque sí es difícil adaptarte de un día para otro a una situación de esta. Y mucha gente va y de repente empiezan a cancelar a Yaritza Aparicio. ¿Supiste eso? No, qué locura, güey. Nomás por una confusión de... la gente sin saber... ¿De qué? ¿Se llaman? Es un nombre parecido. Exactamente. Yaritza y su esencia. No saben ni el tema. Sí. Empezaron a atacar a Yaritza Aparicio de la película de Roma. Es lo que te digo, no... Este juicio sin rostro, sin... Ni siquiera... que además es digital. Ni siquiera tiene átomos. No solo tiene bits. Se me hace a mí que no... Tenemos que ser más conscientes, más versados en comunicación digital porque estamos inmersos en ella y darnos cuenta de que cuando te cae este enjambre no es de temer, güey. No, de verdad que no. Eso sí lo puedo decir con cierta propiedad porque ya a cierta proporción, no como el caso de ellos, pero sí me toca más o menos vivirlo y le puedo decir con algo de propiedad puedo decir que no tienen capacidad de hacerte daño. Así es. Ahora me gustaría preguntarte, ¿cómo es que terminas haciendo conversaciones con uno de los personajes más irreverentes del país? Porque son algo completamente diferentes. Tú y Adrián son un buen complemento, pero no cualquiera se anima a hacer este tipo de colaboración con alguien como Adrián en un mundo tan polarizado como lo estamos viendo en la actualidad. Claro, creo que Adrián y yo somos muy diferentes en habilidades, pero somos muy iguales en filosofía. Claro. Tú ya que nos conoces a ambos, creo que después de quitar esa capa de habilidades que las tenemos distintas y de diferencia superficial, creo que en esencia puedes ver que en realidad no somos tan diferentes en el fondo, ¿no? Sí, Adrián es un personaje. Simplemente es un personajazo. Y sí, tiene muchas, lo digo para muy bien, tiene muchas virtudes y muchas facetas en que logramos verlo, y me refiero a como comediante, como conductor, en el podcast, en Hermanos de Leche. Como entonces, empresario, como... Sí, amigos, muy cabrones. Va mostrando ahí algo que es muy admirable, ¿no? Definitivamente es un hombre muy, muy versátil, además, porque brillar en una sola disciplina es algo excepcional. O sea, si logras ser un buen conductor de televisión, ay, cabrón, no cualquiera lo logra, ¿no? O si logras ser muy bueno en stand-up, o si logras ser muy bueno en un podcast. Pero Adrián, además de ser muy bueno en una o en dos o en tres, es versátil, y eso es de muy de admirarse. Pero para responder tu pregunta, pues viene de un fenómeno muy regiomontano que es que nos empezamos a caer muy bien por Twitter, en internet. Fuimos a comer y yo en la comida le pregunto, en ese momento fue hace ya años, le digo, vi que muchos amigos te siguen, pero no... Sé que sales en televisión, pero no sé mucho más. Platícame. Y me empieza a platicar Adrián. En ese momento que estaba haciendo radio, me empieza a explicar la dificultad y sobre todo el valor de estar haciendo radio en ese momento. Él me decía que así como para los actores de cine que van y hacen teatro porque ahí agarras otro tipo de tablas y de esencia, él decía que para los medios hacer radio así de formativo, ¿no? Recuerdo mucho que me lo comentó en esa plática. Total, vamos a cenar 2, 3 veces y este fenómeno regimontano que te digo, que en vez de decir, oye, vamos a hacer un equipo de boliche o algo, nos decimos, oye, vamos a armar un proyecto juntos. Y entonces así nos vemos todas las semanas y vamos platicando. Así nace Conversaciones y la verdad es que por años no nos dio dinero, sino que nos quitó dinero. Y luego de repente las cosas se voltearon para muy bien. Y pues aquí seguimos intentando ser el Chabelo de los podcasts, ¿no? Creo que de ahí viene, de una conexión que yo veo como muy auténtica. Y auténtico es una palabra que dijiste hace rato. Decías que ahorita qué difícil ser auténtico. Precisamente por esta ilusión, ¿no? De que sea auténtico hasta que no me guste esa autenticidad, ¿no? Pero auténtico yo creo que es una palabra muy importante porque tiene, fíjate, la misma etimología. Auténtico, autor y autoridad. Así o sea, es. Auténtico, el que muestra lo que es, tiene capacidad autoral de escribir su propia historia para dónde va, y tiene capacidad de autoridad, porque cuando tú te muestras auténtico, pienso que el otro puede reconocerlo y eso genera una verdadera autoridad que va más allá del poder, va de mano con el respeto. Entonces, una palabra muy completa.
Si me permites, Gafe, te quiero preguntar también algo. Aquí estamos en una charla. Sí. No es una entrevista. Es que ahorita me movió lo que dijiste de respeto a la bandera, de saludarla con respeto como merece. Sé que aquí es una de las diferencias que a mí me sorprendió mucho, sobre todo de niño, cuando veía, por ejemplo, que en Estados Unidos las personas traen la bandera en toalla, ¿no? O muestras como estas que no existe como aquí no nada más legalmente, sino culturalmente el hacer un uso correcto de la bandera. Así es. Creo que el uso de los símbolos es muy importante, es parte de toda comunicación y es algo que hasta donde sabemos es muy único de los humanos, el uso de los símbolos. Entonces, quisiera conectar estos símbolos patrios con los símbolos que usa el crimen organizado, con los símbolos que consumimos en forma de contenido, sea los símbolos literales de pandillas, sea símbolo en forma, digamos, de canción, de poética que viene con estos corridos bélicos y más, cómo juegan unos con otros. Y voy a intentar hacer más completa la pregunta, para completar la idea de estos símbolos patrios, los símbolos de crimen organizado y las extensiones en el consumo cívico de estos símbolos. Yo veía, por ejemplo, hace unos meses que Bukele, que sé que no es de... Ya lo hemos platicado, claro. Sé que no vas en línea con muchas de las acciones que él toma, pero una cosa que me voló la cabeza fue que vi que se fue a destruir tumbas. No sé si viste esta nota. No, esta nota no la sabía. Sí, digo, no él personalmente, ¿verdad? Pero mandó a destruir muchas tumbas. Y todos, pues, ¿qué está haciendo este güey, no? Y la justificación que dio, dijo, pues es que es así como en Alemania, donde la simbología del partido de la Segunda Guerra Mundial ya es prohibida, es ilegal y se tiene que deshacer. Todos los que hagan uso de esa simbología se vuelve ilegal. Y lo que él decía es que en El Salvador el uso de la simbología de las pandillas, muchos estaban en las tumbas. Entonces fue un acto de peso muy simbólico, donde si la tumba tenía este símbolo, va a destruirse, ¿no? Entonces, peso simbólico gigante. Claro. Entonces, completo la pregunta de tu opinión de esto y sobre todo conectarlo con, pues no sé si la voy a forzar, pero sí quiero conectarlo con los corridos bélicos, que yo veo que es una forma simbólica de que se extiende culturalmente todo este mensaje del crimen organizado. Claro, mira, tienes toda la razón. El hecho de la simbología tiene un peso muy importante en todas las personas, en todos los seres humanos. Lo vimos, como bien lo mencionaste, en el Partido del Trabajo, esta esvástica tan famosa que, como dices, en Alemania está prohibida. La esvástica o cierta simbología fascista que se utilizó con Mussolini. Lo vemos ahora con esta simbología de los corridos tumbados. Y creo que ellos están sabiendo manejar todo este tema de lo que representan y de sentir, ahora sí, valga la redundancia, un sentido de pertenencia a un lugar, a un sesgo. Desgraciadamente, como mexicanos, como gobierno, no se ha sabido trabajar todo este tema y creo que desde ahí empezamos a perder ese sentido como mexicanos. Cuando entras al ejército mexicano se te enseña que no es la bandera, es la gloriosa. Desde ahí nos empiezan a cambiar ese chip de nosotros no le hablamos, vamos a ir a arriar la bandera, vamos a ir a arriar la gloriosa. O nos empiezan a meter toda esta simbología a través de nuestros lábaros patrios para que sientas ese sentido de pertenencia hacia la institución. Nosotros no somos policías, nosotros todo el tiempo honramos nuestros lábaros patrios, cantamos con ese fervor nuestro himno nacional y empiezas a tomarle esa lealtad a tu institución, esa lealtad hacia tu país. Es por eso que hace rato te mencionaba lo del tema de Yaritza y cómo vivimos en una sociedad polarizada que no puede ser auténtico. Entonces, yo me atrevo a decir o a criticar a esas personas que dicen vamos a cancelar a esta gente cuando ni siquiera me atrevo a decir que no se sabe su himno nacional completo. Pero a mí lo que me molesta es cómo se ha perdido ese amor a nuestros lábaros patrios. Hace como unos 3-4 meses me tocó ver en un himno nacional, en honores a la bandera en una primaria, que los niños están cantando el himno nacional
No sé si viste ese video y de repente, no sé si alguien por ahí pasó con un carro a todo volumen, un corrido de Peso Pluma, y los niños en automático, ¡pum! Lo sobrepasó digamos... Exactamente. Dejan de cantar el himno y se ponen a cantar el corrido tumbado y se ponen a bailar. Sí. Y las maestras se ponen a jajaja, jijiji, grabar. Se les hace gracioso. Ajá, sí. Pero aquí es cuando empezamos a ser parte de esta bola de nieve que lleva más de 10 años trabajándose a través de novelas, series, corridos, que ya normalizamos el tema del tráfico y es parte de nuestra cultura. A mí, digo, es totalmente personal lo que voy a decir, pero toda esta parte de ve esta serie, yo no veo nada. Eso no. Y no dudo que sean buenas producciones y buenas actuaciones y que narrativamente sean buenas, todo. Pero simplemente es algo que no puedo ni concebir empezar a ver, ¿no? O sea, me parece algo que hace daño. Estas pues glorificaciones de estas historias de crimen, ¿no? La única que sí me gustó, y a lo mejor aquí estoy rompiendo mi misma regla, pero sí fue la del infierno, pero precisamente porque básicamente es casi una parábola, ¿no? Esa historia que contrario a glorificar hace precisamente lo contrario, ¿no? De hacer apología al delito, ¿no? Como exacto. En la actualidad lo estamos viendo. Sí. Entonces, sí, realmente el hecho de cómo se maneja la simbología, sí, lo vimos con La Última Letra. Sí. Como lo que representaba para muchas personas ver una Z era un terror. Entonces, creo que... Y se cargó de peso ese símbolo, Gafe, porque yo recuerdo, y voy a contar una historia, es simbólicamente escabrosa, pero yo recuerdo mucho haber ido a puestos de piratería. Estoy hablando así de las pulgas informales, ¿verdad? Por el año, no sé, 2006 quizá, 2005. Y que en estas pulgas donde te vendían los discos de música pirata y los juegos piratas, yo recuerdo haber visto los discos con la letra. Y así los comercializaban y así los compraban o los comprábamos, ¿verdad? No tenía esta carga que actualmente sí tiene el mismo símbolo. Pero precisamente porque vimos todo lo que puede causar. Exactamente. Mira, cuando nosotros somos, hablando ya como fuerza especial, no todo es violencia, no todos son plomazos, como lo diríamos coloquialmente acá en el ejército. Cuando estás haciendo el curso básico de fuerzas especiales también se nos enseña mucho el tema de la propaganda. Sí, claro. Hay que dominar la propaganda porque el 60%, me atrevo a decir que el 60% del adiestramiento de un fuerza especial es guerra de guerrillas. Lo que pasaría después de que México caiga. Los que se van a encargar de adiestrar a los civiles que quieren formar una rebelión en contra del invasor, como lo que pasó, por ejemplo, en Irak. No tenía idea de esto. Los encargados de adiestrar todas estas personas son los elementos de fuerzas especiales. Es por eso que vemos muy seguido, bueno, internamente un fuerza especial, un cabo en el curso, hablando ya dentro del curso, puede ordenarle en algún momento un capitán a un teniente. ¿Por qué? Porque un ejemplo, hoy viernes, el Bandido Diamante y el Gafe 423 son soldados porque toca en momentos que hasta inclusive hay soldados ya entrando, ya graduándose, se hacen cabos, pero toman el mando. Soldados que jamás en su vida han tomado el mando, van a tomar el mando del capitán que esté enfrente y él se va a subordinar a esos soldados. Esto porque se nos enseña a tomar el mando en todo momento, porque el día de mañana te puede tocar a ti ser el comandante. Entonces, en el manual de fuerzas especiales dice, una vez que todos los elementos de fuerzas especiales en automático se convierten en instructores. Si llegara a pasar una situación como la que te digo, de una guerra regular o guerra convencional, que México cae con el país invasor X, los de fuerzas especiales son los que se van a encargar de adiestrar a todo el personal civil que quiera formar parte de la resistencia hacia el otro país. Quizá no que alguna otra nación nos apoye con armamento, quizá con tropas, sí. Pero mi trabajo es adiestrar a 2 o 3 para que se empiece a convertir, o sea, un efecto multiplicador, de empezar con este efecto. Y ese es nuestro trabajo. Pero parte de este trabajo es también conocer estos métodos o estos medios como la propaganda. Cómo convencer a Bandido Diamante que se una a esta rebelión. ¿Por qué pelear por tu país? Todo esto se nos enseña a trabajar a nosotros. Algo que hicieron muy bien los de La Última Letra. Utilizaron propaganda para generar terror. Entonces,
quien utiliza estos métodos o estos medios correctamente, tienes a la gente de tu lado. Entonces, lo mismo hacen, creo que los correos tumbados, lo mismo hacen ciertas empresas, ciertos gobiernos. Sí, claro. Entonces, esto es muy importante lo que representan los símbolos. Para nosotros en la propaganda un símbolo representa muchísimas cosas. Y sobre todo más cuando va a una audiencia inocente, ¿no? Y me refiero a infantes, a niños. A mí al menos y estoy hablando de hace muchos años, antes de que fuera tanto auge como el actual, que hago mi servicio social en México rural. Y en un pueblo aquí cerquita me toca dar algunas clases algunos fines de semana. Y me toca ver la historia que muchos han visto, no nada más yo. Y estoy seguro que te voy a decir algo que ya has escuchado muchas veces. Pero metido en el pueblito, que es el típico donde tienen una iglesia chiquita, un depósito, una escuelita y unas cuantas pues puestos así, digamos, vecinales. Y estoy dando las clases a una niña de 6 años, preguntándoles qué quieren hacer cuando sean grandes, todo. Y la niña me contesta que quiere ser bailarina para poder andar con alguien como su primo, que su primo tiene una camionetota, ¿no? Y pues ya al hacer más preguntas, pues me doy cuenta que su primo, pues precisamente está involucrado en el crimen organizado. Entonces, pero viene la idealización, venía desde la inocencia de una niña que además, en mi percepción, era una niña muy buena. Simplemente su carácter no está formado aún. Y desde antes de que ella pueda defender ciertos principios, se le está ya poniendo por medio de propaganda, por medio de mensajes directos e indirectos que su objetivo de vida tiene que ser otro. Entonces, ahí es donde se pone más tétrica la cosa. Y te pregunto si, por ejemplo, para evitar, digamos, o si uno pensara, que al menos es lo que yo pienso, que no es bueno que estemos escuchando y teniendo tan directamente digamos, este mensaje que nos esté rodeando, que lo estemos cantando, que estemos... yo pienso que es algo negativo y sé que aquí mucha gente se va a encabronar conmigo y la madre, pero ¿crees que para esto debe venir desde lo social? De decir, oye, güey, ¿sabes qué? Nosotros como audiencia decidimos no escucharlo. O desde lo legal y decir, ¿sabes qué, güey? Que prohíban estas madres. Y vamos a, entre comillas, quitar las tumbas, pero en este caso musicales. Pues creo que, a mi punto de vista, si hablando que el gobierno quisiera prohibir, hacer una prohibición como lo que está haciendo Bukele en El Salvador, creo que subiría más el hecho de que la gente quisiera escuchar corridos. Algo prohibido. Uh-huh. Sabemos que cuando existen prohibiciones es la tentación. La tentación y es donde más se trafica este tipo de cosas. Entonces, hoy lo vemos, por ejemplo, con los vapeadores. Es algo prohibido y vas y compras un vape. No tenía idea que era prohibido tanto que lo ves en la calle. No, es que de hecho salió en una mañana hace mucho que se prohibió y el uso es peor que más bien comprarlo es peor que si compraras mugrero. Uh-huh. Digo porque mi esposa vapea mucho y cuando vas a comprar un vape a Guadalajara, no vamos a decir el lugar, sí, no. Se esconden, te sacan del lugar, te llevan a depósitos, te entregan el vape. Oye, es que ocupo 2, te vendo uno y en 15 días te vendo otro. Y, wow, dices, es como si estuviera comprando mugrero. Sí. Porque nada más por una prohibición, por una regularización, que nada... Tú sabes todo este tema. Entonces, creo que si se prohibieran los corridos tumbados, aumentaría las ganas de las personas de escuchar este tipo de música o este tipo de películas, este tipo de series por el tema de la prohibición. Creo que más bien se debería de regular por el tema familiar, enseñarnos qué es bueno, qué es malo. No te prohíbo que lo escuches, pero, hijo, esto simplemente es una canción. Yo le digo a las personas, no está mal... No me gusta la música corridos tumbados por la apología del delito. Pero lo que no me gusta es que la gente o que salgan este tipo de canciones y las personas piensen que entrar al mundo del narcotráfico es tal y cual lo dice la canción. Y piensan que abandonar sus estudios por entrar a este medio van a ser una riqueza. Lo que no entienden las personas es que son corridos dedicados a estos señores del narco. Y en muchas ocasiones, imagino, financiados. Así es. También. Y sí, no te sigo. Entonces, debe de ser desde un rechazo social o un rechazo individual, ¿verdad? Y la sociedad conformada por múltiples individuos
pero decir, bueno, yo decido, sabes que esto no me lo pongas, güey. O sabes que esto no lo consumo. Así es. O si vas a permitir que tus hijos lo escuchen, pues informarles, sentarte y hablar con ellos y decir, mira, esto está bien, esto está mal. Yo lo hice con mi hija, mira, hija, ¿te gusta Peso Pluma? Adelante. A mi esposa le gusta Peso Pluma, fue a verlo, le pagué su boleto. Pues eres parte de este círculo del consumo de este tipo de música. Y mi hija me dice, yo también quiero ir. No, tú estás muy pequeña, no puedes ir. Sí. Pero no te prohíbo que lo escuches, pero debes de entender que se habla de estos temas y estos temas no son buenos. Entonces, empezar a crearle esta cultura de lo que es lo malo que puede llegar a ser el narcotráfico. Entonces, cuando yo hablo de estos temas, siempre trato de generar ese impacto positivo hacia la gente, decir, esto es lo que pasa en realidad en el narcotráfico. Claro. Si tú dejas tus estudios, vas a entrar a este tema y muy seguramente en menos de 2 años te van a matar. Porque no vas a llegar a cerrar un hotel y pagar mujeres y traer carros de lujo. Muy seguramente nunca lo vas a lograr. Lo más seguro es que vas a traer un vehículo si llegas de ser un halcón a ser un jefe de plaza. Muy seguramente apenas vas a tener dinero, vas a tener un vehículo robado, a lo mejor muy bonito, pero robado, y te vas a andar cuidando las espaldas. Entonces, esto es lo que se cuenta en esta música, pero nunca vas a llegar a hacerlo. Esto es de esos señores que van heredando estas empresas a sus hijos. Entonces, esto es lo que yo pienso de lo que viene siendo la música en la actualidad aquí en México. Me encanta, Gafe, esta reflexión que me dejas, porque es muy tentadora siempre la opción de decir que desde el gobierno mano dura y prohíban, pero realmente conecto con esta parte de que si nosotros de forma individual podemos dar este mensaje, si el micrófono amplía el mensaje, qué bueno, pero empezando directamente y como tú dices aquí a tu misma hija decir, pues mire, yo creo esto, toma lo que vaya contigo de aquí, pero si multiplicamos esto, no se va a necesitar esa mano dura de prohibición, sino un efecto multiplicador. Un efecto multiplicador. Te quiero preguntar, Jefe, también en esta línea también de gobierno, de mano dura y todo, a nivel histórico, en cuanto a México, a nuestra nación, hemos tenido diferentes presidentes y quiero conectarlo también. Me acordé porque en conversaciones tuvimos de invitado hace poco al padre Israel, sacerdote católico. Y él opina mucho de política y es algo que siempre en redes le reclaman mucho, ¿no? Porque le dicen, tú eres sacerdote, tú no debes opinar de política. Y él dice, bueno, eso dice la Constitución en este momento, pero que él dice que él sirve a la iglesia, ¿no? Entonces, él da su opinión política. A lo que voy es, quiero hacer un símil ahorita con los militares, porque ahorita parece ser que el militar no lo queremos asociar ni por nada del mundo, por ningún color de partido. Es decir, que trasciende más allá del presidente en turno, digamos, o del partido político en turno. Quiero redondear esta pregunta preguntándote. Ya estoy divagando un poco, pero sí. Porque hemos tenido diferentes presidentes, muchos de ellos militares, algunos de ellos bastante buenos, claro. Incluso en la historia de nuestro país. Me vienen a la mente en este momento sencillamente Porfirio Díaz y Lázaro Cárdenas, de corrientes muy distintas cada uno, pero ambos a su forma muy, muy importantes para la historia de nuestro país. Dejaron historia. Sí. Y pues en esta misma línea me parece por ahí que es más o menos en los 40 o 50 con el último de los presidentes militares, ¿no? Y te pregunto si lo verías como algo negativo o positivo, que pudieran acceder a puestos formales políticos a votación, pues. Yo, en lo personal, como decimos los mexicanos, el zapato al zapatero. Uh-huh. Creo que no se debe de combinar o regresar a aquellos tiempos de que un militar sea presidente, porque no es un político. ¿En qué sentido crees que el político, digamos, tenga una habilidad que sea crítica y que el militar no la tenga para el gobierno de un país? Es que siento que entraremos como una dictadura. Uh-huh. Si un general llegara a ser presidente, siento que entraremos en una política de dictadura. Sería para mí en lo personal, porque lo veo en las casas, en los hogares de los militares, en las comisarías de seguridad pública. Puedes ver te pongo
te lo bajo a la escala de una comisaría de seguridad pública. Llega un comisario que normalmente son licenciados en Derecho, maestros en Derecho, son doctores y saben cómo se maneja el tema de la seguridad pública. Y de repente llegan y ponen a un militar nada más por ser general, le parte la madre a la comisaria porque no deja nada bueno. Quiere, al menos aquí en México, quiere hacer lo que hacía dentro del ejército mexicano. Claro. Y créeme que me atrevo a decir, y la gente va a decir, ay, es que tú eres militar, te fuiste sentido con la institución. No, güey, no me fui sentido con la institución. No, pues hablas maravillas, güey, del país y de la institución misma. Hablo lo que es. Sí. Y en el gobierno, en el ejército existe muchísima corrupción. Sí. Muchísima. Acá dirían, en el partido de los 3 colores robaban, pero te dejaban robar. Pues si lo comparáramos con el ejército sería, estos roban y no dejan de robar, pero tampoco te dejan robar. O sea que si tú, hasta de tu sueldo, ellos quieren que tú compres, un ejemplo, las hojas para escribir. Tú eres el escribiente o eres el secretario. Sí, como una tienda de raya. Claro, tú prácticamente compras tus hojas, compras tu tóner, compras tu tinta para poder hacer tu trabajo. Dices, wow. Y eso se ven desde de lo más pequeño y empieza a escalar hasta toda una institución. Y de repente pasan a ser comisarios de seguridad pública, pasan a ser de la fiscalía. Es exactamente lo mismo. Entonces creo que si lo transformamos al tema de la política, creo que no encajaría. Porque tienen esta ideología que se les enseña o se les mete del ejército de que el pueblo tiene que poner absolutamente todo. Entonces creo que sería todos mis gustos, todo lo que se compre se tiene que pagar del erario público. Así siento yo que sería si un militar accedería directamente. Exactamente, que todo se paga del erario público y no hay transparencia. Sí, porque esto choca con la imagen que tenemos del ejército incorruptible. Precisamente usaste la palabra corrupto. Exactamente. Y qué complicado, porque uno, pues de fuera como civil, le gusta creer que el ejército es incorruptible. No lo es. No, sin duda. No. Y te lo dice una persona que estuvo dentro. Claro. Amo mi institución, pero lo bajo de una compañía, porque son escuadras, pelotón, sección, compañía. Yo lo bajo de compañía a la escuadra. De la compañía, o sea, de 100 personas que somos una hermandad hacia arriba. Empieza a haber ya otro tipo de dinámicas. Exactamente. Ya de ahí para arriba la gente nada más se preocupa por ellos mismos y por estar haciendo dinero y chingar al más tonto, al que se deje. Entonces... Sí, qué complicado porque parecen como no haber mucha forma porque... Digo, al final de cuentas el presidente, y corrígeme porque no recuerdo el título exacto, pero creo que es comandante supremo de las Fuerzas Armadas. De las Fuerzas Armadas, así es. Pero también, digamos así a nivel papel, como que sí uno dice, oye, pues es que vas a hacer uso de una fuerza, pero de la cual pues nunca pasaste ni por ninguno de los rangos, ¿no? No sé qué tan real sea, qué tanta injerencia, supongo que sí es real, que el presidente pueda hacer uso de todo el ejército. No lo sé. Es que aquí entramos ya en temas muy... Ya Sí, ya son temas muy detrás de todo este rollo, porque si existe un gabinete, existe un secretario de defensa, de marina, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Claro. Y insisto, de nuevo volvemos a los símbolos. No sé qué tan simbólico o qué tan práctico y pues ya no va más allá de los alcances de esta plática. Pero es curioso cuál es la idea positiva o negativa que se puede tener de un militar. Y yo te lo pregunto a ti, Fer, porque no sé cómo sea para ti tenerme frente, ahora sí valga la redundancia, para ti. Enfrente de ti, perdón. Sí. Porque eres una persona que estuvo en el TEC de Monterrey cuando pasa una tragedia que fue a causa de militares. Tenerme enfrente y decir, güey, ejército mexicano, porque normalmente no es el soldado gafe, claro. Es el ejército mexicano. Sí, ¿Qué piensas al respecto de la institución? Porque ahorita dices, el ejército, tenemos una idea que a lo mejor un general puede ser un mejor presidente que un civil, pero me gustaría saber qué piensan ustedes acerca de nosotros. ¿En qué concepto nos tienen? Hablo por mí, ¿verdad? No por nadie más. Pero sí creo yo que algo que a mí me
me quedó, y conectándolo a lo mejor porque mencionas ahorita la universidad donde me graduó, que normalmente de quienes ejercemos una profesión hay mucho porcentaje que no es bueno en su trabajo. Y lo digo para los ingenieros, lo digo para cualquier profesión que tengamos. Incluso yo entiendo que en el uso del uniforme, de los símbolos, de la filosofía, muchas veces incluso de vida, viene algo institucional en uno. Sí representamos algo más allá de nosotros mismos, sobre todo con una investidura de tanto peso. Y pienso en este caso, y espero me permitas la comparación, la militar, como vuelvo a mencionar al padre Israel, la sacerdotal. Pero no creo que... No siempre lo logro, pero siempre lo intento. No ver a una persona como parte de un grupo, sino a una persona como un individuo. Y eso sí, definitivamente el peso de los símbolos que cargas con orgullo tienen sin duda alguna un impacto incluso subconsciente sobre cómo me dirijo, sobre el respeto, sobre el miedo, sobre la autoridad. Definitivamente, hace rato decíamos, un policía te da respeto, pero te da tantito miedo. ¿Y qué me da más? ¿Quién sabe? ¿No? En el caso del ejército, más allá de... Vaya, no nos definimos ni por el mejor de nuestros días ni por el peor de nuestros errores, ¿no? Entonces, creo que eso... pues es lo que me gustaría dejar así como respuesta. Nadie es tan guapo como en su profile picture ni tan feo como en su INE, ¿no? Así entonces, creo que todos tenemos ahí... Mientras más podamos vernos como individuos y no como sectas, nos va a hacer mejor. Y sobre todo, yo tengo mucha desconfianza de quienes dividen el mundo en dos. Llámese buenos y malos, hombres y mujeres, de cualquier división binaria, de blancos y negros. Generalmente, en mi experiencia, la realidad no se comporta así. Entonces, hay que partir no en dos, sino en más pedacitos, y los últimos pedacitos, los más pequeños que tenemos son los individuos. Y mientras respetemos eso uno a uno, pues creo que juega. Claro, ahorita creo que ya para cambiar de este tema... ahorita dices algo muy cierto que también no estoy de acuerdo, la división entre individuos, y creo que en la actualidad estamos viviendo en una sociedad muy polarizada pero también muy dividida. Sí, claro. Y eso es lo que a mí no me gusta, que personas en las altas esferas o en la cúpula lo estén haciendo con toda esta intención de dividir. Al menos yo hablo por el pueblo de México. Sí, y claro. Estamos en una sociedad muy, muy dividida entre mexicanos. Y yo no tengo ni siquiera una respuesta. Es lo peor, porque cuando uno quiere intentar dejar de dividir o dejar de pelear, dejar de polarizar, siempre la reacción inmediata es ¡ay, pinche tibio!, ¿no? Y la tibieza es algo muy mala, pero la serenidad es algo muy bueno. Entonces creo que no hay solución a nivel comunicación inmediata. En lo que yo sí tengo muy en claro es que la polarización y la división hace que nos encabronemos y que nos deshumanicemos. Así es. Y ninguna buena decisión de vida la tomamos desde estar encabronados, güey. Entonces, creo que mientras más logremos estar en esta paz en acción, ¿no? Y pongo una metáfora que espero sirva, pero cuando tú vas manejando, güey, y vas encabronado, güey, no es una situación de poder, güey. Cuando tú vas manejando y hasta de repente dices, bajo la ventana y saco el brazo, güey, pongo la música a toda madre y vas tranquilo, mamalón, ahí vas más en poder, güey, porque vas en paz, güey. Entonces es la paz en acción, güey. No es la paz de quedarte callado ni de quedarte tú solo en tu casa, sino es... llevar a cabo una serie de acciones. Exacto, dirigirte así por la vida y que las decisiones vengan desde esa paz, no desde ese encabronamiento. Ahora me gustaría preguntarte ¿cómo le sugerirías a las personas iniciar un proyecto en cero? Porque tú ahorita, recuerdo, yéndome al principio, dices, le metíamos, al contrario, le perdíamos dinero. Hoy creo que las redes sociales están moviendo mucho, pues, a los niños, a los adolescentes, el querer ser creadores de contenido. Y algo que me gusta del personaje del bandido diamante
es que siempre tratas de inculcar algo positivo, dejar algo bueno, un inception positivo en las personas. Lo intento, te digo, a ver si se Y logra. es muy en el difícil. balance, al menos, porque todos, insisto, decíamos al principio también, todos la cagamos, güey. Todos mentimos, güey. Todos hacemos daño a personas que amamos, güey. Y creo que el intentar juzgar lo menos posible, ser tan crueles, tan absolutistas con esos juicios, es algo que nos va a hacer reconocer que al final, güey, todos traemos cicatrices, todos estamos un poquillo rotos, ¿no? Para iniciar un proyecto, creo yo que algo que pensaría mucho en este sentido. Yo recuerdo alguna vez una plática con un maestro de cine y le decía, qué chingón que los niños ahorita traen cámaras en los celulares. Le dije, porque la primera vez que yo tomé una cámara en mi vida, yo tenía más o menos unos 17 años. Y yo decía, qué chido, porque van a ser más versados en cómo es el lenguaje cinematográfico y audiovisual. Lo que yo no vi en ese momento es que no nada más están más versados en cómo usar la cámara, sino en cómo la cámara los va a usar a ellos y cómo los van a ver. Entonces, eso es lo que creo que nos puede llegar a marear mucho. El cómo, no cómo soy, sino cómo van a ver los demás que soy. Y sobre ese juicio volver a definir nuevamente de que ahora quién voy a hacer para gustar más a ese enjambre externo, para tenerlo en paz, para no hacer ningún movimiento en falso y que no venga a atacarme. Creo que lo conectaría con una frase que me conmovió muchísimo de Mr. Rogers, que fue un comunicador muy efectivo para niños, muy famoso en los Estados Unidos, y un hombre muy noble y muy bueno. Y a él, en una entrevista, le preguntan, ¿qué significa para ti la fama? Y esa pregunta a mí se me hace bien cruel, güey. Bien cruel. Y me encantó cómo la contestó, porque decía, fama es una palabra de 4 letras. Igual que amor, igual que odio. O sea, la fama no es tan importante. Lo que importa es qué haces con ella. Y mientras tú no te olvides de los miedos y de los sueños de quienes te están escuchando, vas bien. Wow. Completamente cierto, ¿eh? Tienes que ser responsable de cada cosa que va a salir por tu boca, porque hay personas que... Wow, no mames. Sí, creo que debe ir por ahí. Si fuera a dar un consejo para iniciar un proyecto, iría en esa línea de qué estás buscando y no la fama por la fama. Y sobre todo, ya que estás en un proceso creativo, algo que es común cuando eres niño es que no puedes lidiar con la incomodidad que requiere un proyecto creativo. Y no es porque el niño tenga una condición mala, sino es porque el carácter está en formación. Entonces es cuando avientas el proyecto, ¿no? Cuando estás dibujando y te cansas porque no quieres dibujar el fondo porque te da hueva y lo avientas. O cuando quieres escribir algo y a la otra página, no, mejor escribo otra cosa, pero es porque no sabías bien cómo acabar. Mira, te voy a interrumpir un poquito, adelante, Fer, porque casi las últimas cosas que estás diciendo no te puse atención. Hiciste que mi cabeza hiciera un boom. No, excelente, compadre. Hiciste que mi cabeza tronara en este momento y hasta me quedé callado porque me dejaste cascabeleando. Excelente, compadre. Porque digo, y me gustaría pedirte un consejo a ti. Veamos. Yo trato de ser muy responsable con lo que digo. No ser un mal ejemplo para la sociedad, para los niños, para los jóvenes que me están viendo. Trato de ser un ejemplo. Pero el hecho de decir miedo, puedes generar miedos inclusive hasta con tus propias palabras. Claro. Me aconsejas seguir con el contenido como lo hago, porque trato de decir las cosas tal y cuales son, sin polarizarlas, aunque yo sé que puede haber una consecuencia o una repercusión en mi contra. Contra ti mismo, pero claro. A veces digo, vale la pena informar. Eso es mi idiosincrasia. Claro, debe ser así, Gafe. Yo creo que para quien a lo mejor ve un clip suelto tuyo de 30 segundos fuera de contexto, pudiera concluir, algo que no es la realidad tuya. Pero yo conociéndote, platicando, nos hemos platicado en más ocasiones en el mismo conversaciones, te diría que para quien vea de forma completa el contenido, es muy claro que el mensaje es totalmente positivo. Y algo que tienes mucho y que admiro en ti y que lo tienen de los creadores más potentes que yo he visto es que no le tienen miedo a sus sentimientos.
Y esa crudeza viene muy en línea con no tener miedo a lo que traemos dentro. Y los demonios, cuando más nos pueden hacer daño, es cuando no hablamos de ellos, ¿no? Lo dice Carl Jung. Claro, pero hiciste que me sintiera egoísta en este momento. ¿Por qué? Porque no pensé en los miedos que puedo generar a mi audiencia. Es decir, esto está pasando, generar estos miedos a cambio o a costilla de decir la verdad. Es que el miedo más grande es el que se calla, Gafe. Yo estoy muy convencido de eso. Creo que si nos quedáramos con una sola cosa de Harry Potter, güey, que es una gran historia, sería en que él era el único que decía Voldemort, güey. Y eso es una... Aunque suene absurdo decir, ay, Harry Potter no Yo sé. sigo diciendo el señor tenebroso. Hasta la fecha me da miedo decirlo 3 veces. Pero es una pieza de sabiduría. Claro. Harry Potter encierra esa gran lección de que nombraba la maldad y que no se nos olvide. Hablaba el lenguaje de la serpiente, güey. Y eso es lo que le permitía también poder combatirla. Entonces, creo que mientras vayamos en línea con un bien mayor, juega, güey. No... Yo me gusta mucho el contenido que haces, admiro mucho lo que haces. Entonces, yo creo que el consejo te lo voy a pedir yo a ti, compadre, que vas mucho más acelerado que yo en impacto, en cultura, en todo. Y me encantó esta analogía de Harry Potter porque es mi historia favorita, todo lo que viene siendo. Es una gran historia, güey. Claro. Tiene esta connotación de pues que es lectura infantil, pero yo pienso que... Vamos creciendo a la par que Harry Potter. Y tiene sí unas lecciones de sabiduría muy profundas. A veces pensamos que confundimos la complejidad con la profundidad. Y a veces algo muy simple esconde muchísima profundidad. Exactamente. Muchísimas gracias, Fer, gracias a ti, por haber estado en este espacio. Y me gustaría aprovecharlo. No sé cómo andes de tiempo, pero a ver si armamos algo al revés. Claro que sí, compadre. No cuenta con ello. Bueno, nos vamos a despedir porque me gustaría hablar detrás de cámaras con el señor Bandido Diamante. Muchísimas gracias, Fernando, por haber estado de invitado en este espacio. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber llegado hasta aquí. Ya saben, las redes sociales del invitado estuvieron apareciendo a lo largo del video. Y si son huevonazos como yo, pues se las dejo en clase con enlace para que le piquen y vamos directo. Muchísimas gracias, Gafe. De verdad, estuvo bien chingona la plática. Gracias por haberme recibido en tu hogar, en tu estudio y a tu equipo de trabajo, que ya es tarde. Andamos allá echando desmadre con las enanitas allá con el buen... Fuera de contexto no te van a entender. No me van a entender, pero cuando vean el radar con Adrián Marcelo... Ahí van a ver cómo me puso una mujer ahí de baja estatura. Entonces, a mí, al buen Adrián. Ese no me lo pierdo. No. Bueno, pues muchísimas gracias. Se despide usted, su compa, el Gafe 423 y mi amigo, el Bandido Diamante. Hasta la próxima. Bye.